Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical, hoy ya el capítulo 4 de Filipenses, y con todo el ánimo, con toda la fe, con toda la esperanza que Dios nos está hablando en todo momento. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque nos ha dado salud, vida, pero por sobre todas esas cosas, damos gracias a Dios siempre, porque Él dio su vida por nosotros, nos libró de condenación, pagó nuestros pecados, nos presentó delante del Padre como justos, y hoy vivimos en paz con Dios. Damos gracias a Dios por todas sus bondades, sus benevolencias, sus misericordias. Gracias porque Él está con nosotros. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical ya, esperando que algunos hermanos se puedan conectar. Ya creo que van como 6 hermanos conectados, así que vamos a iniciar primeramente orando, siempre orando, porque recordemos que esto no es nuestro, esto es del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por glorificarse en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias por estar en mi vida, por transformarme cada día, por glorificarse en mí, Señor. Porque gracias a su humillación, usted permitió que yo fuera aceptado delante del Padre. No por mis bondades, no porque yo fuera bueno, no porque mis obras fueran buenas, sino que más bien, a pesar de ser un pecador, usted murió por mí. Gracias por sus bondades. Gracias por permitirnos poder exaltar su nombre, honrarle en todo momento. Padre eterno, le rogamos, Señor, que esta escuela dominical sea para su gloria. Seamos bendecidos a través de ella, Señor. Que su palabra haga vida en nuestro corazón, en nuestra vida. Y permítanos, Señor, poder honrarle en todo lo que hagamos. Padre, que su palabra llegue a cada rincón, a cada hermano, Señor, que hoy está conectado. Rogamos sus bendiciones, sus misericordias para todos, en el nombre de Jesús. Y pedimos también, sin olvidar, a nuestros pastores, usted sea con ellos, tenga misericordia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Gracias por glorificarse en nuestras vidas y porque nos permite poder exaltar su santo nombre. Ya vamos a iniciar nuestra escuela dominical con la lectura en Filipenses capítulo 4, versos 1 al 7. Filipenses capítulo 4, versos 1 al 7, y dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí es la lección de hoy. Y tenemos el Salmo 32, verso 11, que dice así: Alegraos en Jehová y gozaos justos,
y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Ahí están, leída la palabra de Dios. Y vamos ya a iniciar nuestra clase de escuela dominical. Bueno, por delante tenemos esto, que es ya en la conclusión y finalización de la carta. Por eso inicia con así que, después de todo lo que hemos conversado, después de todo lo que hemos hablado, así que, ya después de todo esto, comienza a enseñarnos otras cosas, a concluir. Y dice: hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Entonces, cuando el apóstol o cuando Pablo inicia con estas palabras, se viene mostrando algo que ya habíamos conversado antes. El amor que había entre Pablo y la iglesia de Filipos. Y no es un amor como se ve hoy en día, oh, estoy tan enamorado, oh, amamos tanto a tal persona, sino que es un amor que se evidencia en las obras, en la vida, se evidencia en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. ¿Cómo se evidencia? Porque esta carta, y más adelante vamos a hablar de lo mismo, porque lo vuelve a reiterar, cómo Pablo estaba alegre por ellos, porque ellos, sin él pedir nada, porque recordemos que a Corintios le dice que él predicó el Evangelio, ya, sin pedir nada, ya, nada a cambio, y no era que él estaba pidiendo que ahora iniciaran, no, sino que no quería que ellos le dieran, ni lo estaba haciendo por ese sentido, sino que para presentarles cómo él dejó sus derechos de lado, ¿cierto?, por amor a ellos. Y podemos ver ese mismo patrón en todos lados. Pablo predicó el Evangelio no esperando ser recompensado, ya, económicamente ni nada por el estilo, pero aún así la iglesia de Filipos se dio cuenta, ya, y se daba cuenta de la necesidad que había en muchos lugares, ya. No solamente el Pablo, porque recordemos que Pablo alaba también a los macedonios. ¿Y quién eran los macedonios? Los filipenses eran macedonios, o sea, eran los macedonios, estamos hablando de ellos, quienes también ofrendaban incluso más allá de sus fuerzas, porque recordemos que en Jerusalén habían unos padecimientos terribles, pero también recordemos que en Filipo también habían persecuciones, y era complicado porque ellas eran ¿cómo decir? Una villa romana. Dios le bendiga, hermana Janet. Entonces era una villa romana. Y ellos estaban obligados cada cierto tiempo a declarar de que César era el Señor. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pudieran realizar todas sus actividades y se les concedieran todos los permisos que correspondían. Pero declarar que César es el Señor no es fácil. ¿Por qué? Porque eso sería dejar a Cristo de lado. O viceversa, decir que Jesús es el Señor, ¿no?, era declararle la guerra y ir en contra del César. Entonces, iba en contra del César es ir en contra de todo el imperio romano. Entonces, había una persecución terrible en todo lugar. Pero aún así, aún con todo lo que ocurría, ellos tenían esa afinidad, ¿cierto? El amor que mostraban los filipenses, seguían preocupándose por Pablo que estaba preso, preocupándose por las iglesias cuando se hacían las ofrendas. Entonces, el amor se demuestra no solamente por palabras. Dice, oh, yo amo a todos mis hermanos. Pero ¿qué doy? Ese amor nos debe llevar a hacer algo. A orar por nuestros hermanos,
a ofrendar por nuestros hermanos y aún más a veces, aún más allá de nuestras fuerzas, y hacerlo con todo el gozo, con toda la alegría, con todo el amor, con toda la entrega, con toda la pasión, pensando en que nuestro hermano también le gustaría a veces disfrutar de algo que nosotros comemos. Siempre se nos enseñó, nuestro pastor nos enseñaba, nos decía, cada vez que usted dé, piense en que si a usted le gusta comer de tal marca, porque es bueno, es rico, trate de dar como corresponde, de tal marca, de lo mismo, o sea, de lo que yo como, dar a los demás, no de lo que me sobra, no como hacían los ricos cuando iban llegando al templo, de lo que les sobraba, les daba. Para nosotros, hermanos, que no somos ricos, el dinero no nos sobra, eso está más que claro, ¿ya? Más que claro, no nos sobra el dinero, pero tenemos que tener en cuenta que a esa mujer, a esa viuda que iba entrando, que no dio una gran cantidad de dinero, pero era de lo que tenía, era de lo que necesitaba para su subsistencia, ¿ya? Entonces, ella lo hizo con toda la entrega, con toda la pasión para Dios, no pensando en quién lo va a recibir, ¿ya? Porque nosotros no somos llamados a estar mirando quién va a recibir esto. No es nuestro, esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser honrar a Dios en todo, honrar a Dios en todo y mostrar nuestro amor hacia los demás, ¿ya? Pero aparte de todo eso, vemos esa unidad que había, que se demostraba, ¿cierto? En los cuidados que habían, enviaban a una persona. Recordemos que enviaron a Epafrodito para entregar todas estas cosas y este hombre también al trasladarse, al ir de viaje a Roma en este caso, sufrió una enfermedad, ¿cierto? Que lo llevó casi al borde de la muerte y lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces, qué grande es el amor de Dios, porque no solamente se manifiesta de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios, porque el amor, ¿ya? Cuando es el amor de Dios, primero es sobrenatural, porque no nace de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que el amor es uno del carácter del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y es el primero que se nombra. Entonces, es algo sobrenatural. Amar. Y la palabra de Dios dice, ¿amar a quién? Si amamos a aquellos que están con nosotros, hacemos lo mismo que lo que hace el mundo. Pero cuando amamos a nuestro enemigo, ahí sí que se demuestra el amor de Dios. Entonces, orar por aquellos que os transgreden, orar por aquellos que os persiguen, que os ultrajan. Entonces, vemos que el amor de Dios es algo sobrenatural. Entonces, nosotros sobrenaturalmente tenemos este amor, esta relación con Dios, pero que esa relación con Dios, que es de manera vertical, se traduce también de manera horizontal. El amor que tenemos entre los hermanos. Eso evidencia de que somos hijos de Dios, en que os amáis unos a los otros. Entonces, ahí tenemos que ir viendo, hermanos, irnos preocupando de todo lo que... de todo esto, estar firme, y ese amor me dice, y él se expresa de esta manera, así que hermanos míos, amados y deseados, deseaba estar con ellos, sentía gozo por ellos, y corona mía, se sentía satisfecho, se sentía como que todo lo que él atravesó, todo lo que él padeció, ¿ya? El ver que los filipenses estaban entregados al Señor, eran la obra, eran la corona de Él. O sea,
no que iba a ser coronado, sino que es como el premio más grande que puede haber tenido la tierra, sentir ese gozo de ver que sus palabras y que todo el trabajo que realizó no fue en vano. Ese es el punto. Y les dice, estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Y es importante estar firme en el Señor. ¿Por qué? Porque no solamente en este mundo nosotros surge una falsa idea, a veces surge una falsa idea mal predicada, mal enseñada, de que los cristianos no padecen, no sufren porque están con el Señor. Y aquellos que padecen, como que porque no están con el Señor y Dios no está con ellos. Y es una falsa idea. Porque muchos cristianos en el Antiguo Testamento padecieron persecuciones, fueron muertos. Recordemos que en el palacio de César se colocaban, quemaban, le echaban un líquido, un aceite a los cristianos y los ponían como antorcha. Imagínense, los quemaban, los utilizaban para que fueran muertos ante los leones en el Coliseo romano. Entonces hay muchas cosas, muchos horrores que hicieron con los cristianos, pero aún así eran cristianos. El Señor estaba con ellos, padeciendo. Entonces, estad firmes. ¿En qué? En la convicción que hoy tenemos. Eso no puede flaquear. La convicción que hoy tenemos de que Jesús es nuestro Señor, de que nosotros somos salvos en Él. Es una convicción que no se puede ir, es una convicción que no puede, el amor de Dios no está sujeto a lo que nosotros hacemos, porque dice que Él murió por nosotros aún siendo pecadores. ¿Ya? Nosotros no podemos ver el amor de Dios hacia nosotros por nuestras por lo que nosotros sentimos, por lo que nos sucede, por lo que nos acontece. Es que estoy padeciendo, entonces Dios se alejó de mí. No tiene nada que ver. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy pasando todas estas cosas? Bueno, será voluntad de Dios que padezcamos en algún momento. ¿Ya? Recordemos que Dios nos prueba como oro en el crisol, pero no tratemos de entender todas las cosas, porque si tratamos de entender todo lo que Dios entiende, nuestra mente va a explotar. Nosotros tenemos que dejar que Dios haga su voluntad y nosotros aceptar su voluntad, que es distinto. Entonces, si nosotros padecemos, hermanos, tenemos que estar firmes en esta convicción de que somos hijos de Dios y de que si estamos padeciendo, bueno, algo estará pasando, será alguna prueba, alguna situación, pero en este mundo tendremos aflicciones y eso es indudable. Usted padece, yo padezco, pero eso no quiere decir de que no somos hijos de Dios. ¿Ya? Esa es una falsa idea, esa es una idea errónea de decir de que los hijos de Dios nunca padecen. No, eso es falso. Vamos a tener las mismas aflicciones, los matrimonios van a estar expuestos a las mismas tentaciones, a las mismas discusiones, las relaciones con los hijos van a estar entre el mundo y los cristianos van a ser iguales las diferencias, vamos a tener hijos a los cuales que vamos a tener paciencia y tantas cosas más. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que estar firmes en el Señor. Ese es el llamado de Dios para nosotros, que estemos firmes en el Señor. Entonces, bajo todas estas circunstancias, bajo todo esto, el Señor Pablo les dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y algo que sucede dentro de todas las iglesias, hermanos, no hay iglesia que no padezca
por problemas, que no pase por problemas, que no pase por divisiones, que no haya algún conflicto entre hermanos. No existe eso. ¿Sabe por qué? Porque si existiera, cuando exista la iglesia perfecta, nosotros vamos a ser glorificados. Primero, transformados y glorificados. Entonces, el pecado que reside en nosotros ya no va a estar. Ya no va a estar. Entonces ahí sí va a estar la iglesia perfecta. Vamos a estar con el Señor, vamos a honrar al Señor, pero hoy nosotros luchamos contra nuestras pasiones. Todos nosotros luchamos contra nuestras pasiones. Entonces, estamos expuestos a que en algún momento pasemos por alguna situación, nos pillen de malas, no sé, puede pasar. Hemos tenido un día malo, un día negro, un día súper malo, y nos pueden pillar mal, atravesados, y podemos responder de alguna mala manera incluso, aunque no debiera ser. Pero es posible que pase, ¿ya? Porque no somos perfectos. Entonces, la iglesia no es perfecta. Hoy aquí no es perfecta. Pero vemos que la división es la que destruye la iglesia por dentro. Nosotros, si estamos unidos, no Estados Unidos, dije estamos, ¿ya? Estamos unidos, si nosotros estamos unidos, puede venir cualquier cosa de afuera, como creo que hoy lo estamos. Puede venir cualquier cosa, cualquier situación, persecución, enfermedades, pandemia como lo que estamos pasando. Pero si estamos unidos, puede venir cualquier cosa y no nos va a derrumbar. Porque estamos en el Señor, estamos confiando en Él. Pero cuando viene desde adentro el problema, la situación, no hay peor enemigo para nosotros que la división interna. Mientras el gusano no llegue, ¿cierto?, al cajón de manzana, no va a haber ningún problema. Pero cuando hay una manzana podrida adentro, ¿qué es lo que pasa? Comienza a comer todo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener este cuidado con las divisiones. Pasaba aquí que le dice, ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas, ¿ya?, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que ellas son como los perros, como los que hablábamos antes, de quien hay que tener cuidado. No, ¿por qué? Porque en el verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, a quien va dirigida esta carta, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay división, hay problema, algo está sucediendo, pero eso no implica que no estén escritos en el libro de la vida. Ese problema se debe solucionar, sí, pero eso no es algo que afecte que nosotros no estemos inscritos en el libro de la vida. Recordemos que nuestra salvación no está limitada a lo que nosotros hacemos, a nuestras obras. No está limitado a ello. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Entonces, en eso no hay discusión. Pueden haber divisiones dentro de la iglesia, los van a haber. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que estar apercibidos. ¿Para qué? Para no caer en estas divisiones. Y el apóstol Pablo, recordemos que en el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2, nos habla acerca de esto. Y está como antecediéndose a lo que va a decir después, que ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, este es el capítulo 2 de Filipenses, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Verso 3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, Y aquí presenta el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué damos nosotros por nuestros hermanos? ¿Qué damos nosotros para que no hayan divisiones? Muchas veces nosotros tenemos que dejar nuestros derechos de lado, aunque sea legítimo nuestro derecho de lado, para que no hayan divisiones, para que se mantenga la paz, para que se mantenga la coinonía, el amor. Muchas veces tenemos que hacer oídos sordos a los malos comentarios que se hacen de nosotros y muchas veces falsos, ¿ya? Muchas veces falsos, oídos sordos a ellos, para mantener el amor, para mantener la coinonía, por amor del Evangelio, para glorificar a Dios. Muchas veces tenemos que apretarnos los dientes y no decir cosas para mantener el amor, para mantener la coinonía entre los hermanos. Aquí quiero llegar, hermano, de que si Cristo, si nuestro Señor se humilló a sí mismo por nosotros, porque lo hizo por nosotros, siendo Dios, se humilló por nosotros. Nosotros, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? Nosotros debemos de imitarle a Él en todo, en todo. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto. Tenemos que tratar de dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, ¿ya? Primeramente dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, que nos transforme a través de la palabra de Dios. Y muchas veces mirar el fin mayor, ¿ya? ¿Qué es más importante? ¿La salvación, la gloria de Dios o nuestro orgullo que fue roto? Y por 1000 veces superior, la Biblia dice que mayor es el Evangelio. Por amor del Evangelio tenemos que dejar todas las cosas, incluso a nosotros mismos, tomar tu cruz y sígueme, ¿cierto? Dejar padre, madre y tantas cosas. La gloria de Dios está por sobre todas las cosas. Y eso nos lleva a edificarnos a nosotros mismos y también a amar y a ser de edificación para nuestros hermanos. Entonces tenemos que mirar ese ejemplo, y ese ejemplo se lo presenta a estas hermanas que estaban padeciendo. Yo no estoy diciendo que nuestra iglesia no esté libre de divisiones, ¿ya? Porque recordemos que dentro de la iglesia, cuando vienen las divisiones, también se forman los partidismos, como pasó también en Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Aquí tenemos aquí vemos a esta iglesia que estaba dividida totalmente.
en la iglesia de Filipos habían dos hermanas que estaban con algunas situaciones, pero en Corintio había una división tremenda. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, capítulo 3 de 1 Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Ya? No ha habido un crecimiento, no ha habido una edificación personal, porque aún sois carnales. O sea, vives como mundano, vives pensando en ti, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, no como cristianos, andas como hombres, dejándose llevar por sus pasiones. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces aquí había una división tremenda, hermano, en la iglesia de Corintio. Y el problema más grande es que esta división se inicia siempre por dos personas. Por dos personas. Y el problema más grande en que el resto de la iglesia, cuando escuchan los problemas, siempre se van hacia un lado. Ah, es que yo te entiendo tan bien, es que este hermano es así. Y el otro se van para el otro lado. Entonces ahí se forman los partidos. Entonces la división comienza a aumentar en vez de estar unidos en Cristo, o en vez de que los hermanos conversen con él, lo escuchen y le digan, pero recuerde que la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar, nos dice que tenemos que hacer esto y hacer esto otro. O a veces escuchan a un hermano sin escuchar al otro, y ya creen de que todo lo que se dijo es así de cierto. Y a veces a lo mejor el otro hermano está hablando de más. ¿Y qué? Comienzan a mirar feo al otro hermano. Y así sucesivamente comienzan todas estas divisiones, como ocurrió en Corintio. Y así a todos esos hermanos que se creían de un bando o de otro, decían carnales. Mire, hermano, cuando nosotros nos dividimos, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro orgullo, estamos viviendo como carnales. Como carnales. Eso nos dice la Biblia, que somos carnales. Y ese es el gran problema de la iglesia. Nosotros no podemos vivir como carnales. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que vivir como hijos del reino. No estar escuchando las divisiones y fomentando la división. Y ser parte de ella más aún. No, tenemos que ser de paz. Tenemos que tratar de buscar el amor, tratar de buscar de que no haya divisiones. Eso es lo que tenemos que buscar. Buscar la paz con todos. Enseñarnos. Si usted me ve que yo me estoy dividiendo, hermano, recuerde la palabra de Dios. Llámeme la atención. Porque lo necesito en ese momento. La necesito. No puedo estar dejándome arrastrar por mi orgullo. Tengo que ser capaz de dejar incluso mis derechos de lado por amor a otro. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque las divisiones son fatales. Imagínense Roma, un imperio tremendo, que fue incluso capaz de vencer al imperio griego, que era un imperio fuerte. Imagínense, recuerda a Carlomagno. Carlomagno hizo crecer el imperio, pero a más no poder, hasta el día de su muerte.
Entonces, vemos que los romanos eran un imperio grande y fueron capaces de vencer a los griegos. Pero ¿sabe qué? Ellos no fueron derrotados por algo que vino a ellos, ¿no? Ellos fueron derrotados. ¿Por qué? Porque hubo división interna. La división interna derrumbó ese imperio. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. No estamos ajenos. Entonces, debemos de ser como este hermano. Mire, recordemos a este hermano que le dice, Pablo le dice, asimismo te ruego también a ti, hermano, a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Que las ayude, no que causes más división aún, no que le eches más leña al fuego. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a buscar la paz, a hacer el bien. A eso estamos llamados, hermano. Y disculpe que lo diga con esta fuerza, pero es que es así. Es así. He visto derrumbarse incluso grupos de pastores. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus instintos, por sus orgullos, no aceptan la voluntad de Dios. Por eso hay tantas iglesias con tantos nombres. Incluso nuestra misión salió de otra misión. ¿Ya? Entonces, ¿qué lleva esto? Divisiones. ¿Cómo nos ve el mundo? Ah, la iglesia, sí, pero es que aquí, uno allá. ¿Quién manda esto? Nadie, por hermano, porque un grupo acá, un grupo allá, otro grupo acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar la paz, procurar el amor, procurar, ¿cierto?, que no hayan divisiones. Ser de aliento a otras personas, pero con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, no diciendo, sí, el hermano es complicado, no, hermano, ayuda, enséñele, dígale que tiene que perdonar. Eso nos dice la Biblia, eso es de consuelo. Hermano, está bien, a lo mejor entiendo su situación, pero ¿sabe qué? Mientras usted no perdone, no va a estar bien. Usted tiene que perdonar. Y el perdón, recordemos que es una decisión que nosotros tomamos. Es una decisión de ya olvidar lo que quedó atrás y seguir adelante. Como dice Pablo, prosigo adelante, prosigo a la meta. Dejando lo que queda atrás, yo prosigo adelante, prosigo a la meta. Ese es el punto. Mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Eso es mirar a Cristo. Entonces, te ruego, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay una división, estamos propensos a que nos molestemos con un hermano, que pase algo, obviamente que sí, estamos propensos a todo aquello, pero tenemos que tener cuidado. Verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y este regocijo, hermano, es algo que viene, que está ahí presente para nosotros. Ese regocijaos es algo que nosotros tenemos, es una manera de vivir. Nosotros vivimos con regocijo. ¿Por qué? Porque nuestra alegría no está fundada en nuestros padecimientos, en nuestras situaciones, en nuestros acontecimientos. Nuestro gozo está en Cristo Jesús, quien murió por nosotros, se entregó por nosotros, nos dio salvación, nos dio vida eterna, la esperanza de que un día estaremos con Él. Nuestro regocijo está fundamentado en Él. Ese es el fundamento de nuestro gozo. Pero no las situaciones,
no las cosas que acontecen. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Bendiga a nuestra hermana Gilda que nos comentó, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Excelente, hermana. Gracias por apoyarme con este verso. Y es importante que estemos enfocados en esto, hermanos, que busquemos el regocijarnos a pesar de que nos hagan mal, a pesar de todo lo que acontezca. Mire, en la Biblia tenemos un pasaje que es en Habacuc. ¿Usted conoce este profeta? Habacuc, todo el libro de Habacuc, ¿ya? Comienza hablándole a Dios acerca del pecado de la nación. Mira la nación cómo está. Estoy parafraseando todo lo que dice para resumir, hermano. Así que no lo va a encontrar textual. Mira la nación, todo lo que está haciendo, todos los pecados. Hay que hacer algo, Dios. Usted tiene que hacer algo, tiene que haber una intervención divina. Y Dios le responde, dice, yo voy a hacer algo. Voy a intervenir en esto. Pero no te va a gustar cómo lo voy a hacer. Y resulta que Dios tenía preparado enviar a los caldeos para la devastación. ¿Ya? Para la devastación. Una devastación terrible, hermano. Terrible. Y habían justos y no justos. ¿Ya? Recuerden, habían justos y no justos. Habacuc estaba orando por la nación, pidiendo a Dios para que interviniera. Había un hombre justo orando por su nación. Pero la respuesta de Dios a Habacuc, ¿qué es lo que hizo causar en él? Temor. Le hizo causar tristeza, temor. ¿Por qué? Porque Dios iba a enviar a los caldeos para la devastación del pueblo. Y Habacuc estaba atemorizado después. Y después vemos el final del capítulo, cuando Habacuc presenta esta oración delante de Dios. Y en el verso 16, capítulo 3, 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Entonces, ¿qué causó en Habacuc? Temor, miedo, angustia, porque él también a lo mejor iba a padecer por la invasión de los caldeos. Posiblemente Dios lo iba a proteger, lo iba a mantener con vida, o también posiblemente Dios también iba a permitir de que muriera en esa persecución. Entonces, y aquí tenemos una alabanza que nosotros hemos sacado textualmente de esto, del verso 17 en adelante, de Habacuc 3, y que a algunos hermanos no les gusta por lo que dice, pero es palabra de Dios, así que les guste o no, va a tener que gustarle nomás, por hermano. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, o sea, no tengamos sustento, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, imagínense, iban a ser invadidos. Todo aquello iba a ser arrasado. ¿Y qué es lo que hacían también ellos? Toda la comida la tomaban y se la llevaban. ¿Por qué? Porque tenían que alimentarse de vuelta también. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Por qué? Porque todo iba a ser saqueado.
O sea, no iba a haber alimento, no iba a haber nada. Incluso para aquellos que no murieran iba a ser terrible porque no iba a haber alimento, iba a pasar hambre, iban a pasar una terrible hambruna, pero dice, verso 18, pero con todo esto, aunque suceda todo esto, yo me alegraré en Jehová. ¿Y me gozaré en qué? En el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, sea cual sea el mal, hermano, sea cual sea la aflicción, sea lo que nosotros estemos padeciendo, incluso como iglesia, viendo el estado de salud de nuestros pastores, con todo, hermano, tenemos que gozarnos en el Señor. Porque, mire, cuando yo le voy a contar algo personal. Cuando falleció mi papá, recuerde que mi papá falleció hace unos pocos años atrás, mi papá falleció en mis brazos. Y a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo, yo tenía paz en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo sé a quién servía mi padre. Yo lo comprendí. ¿A quién servía mi padre? Y mi papá se entregó por completo al Evangelio. Él se entregó por completo al Evangelio. Y nosotros, yo como hijo de él, entendiendo todo lo que acontecía, yo tuve paz en mi corazón. Pude hacer todas las cosas teniendo paz. ¿Por qué? Porque sabía a lo que iba. Yo tenía claro ya con quién él iba a estar. Muy claro con quién él iba a estar. Y él iba a estar con el Señor. Entonces, hermano, yo entiendo la tristeza en todo lo que pueda acontecer. Pero no nos puede ganar la tristeza. El gozo de que algún hermano se vaya con el Señor. De que algún hermano esté en la presencia del Señor o no. Ese gozo es por sobre todas las cosas. Cuando nosotros estamos confiados y seguros de que el Señor vendrá por nosotros y de que cuando nosotros morimos, nosotros nos vamos con el Señor, ¿ya? Nuestro cuerpo obviamente queda aquí, todavía no es glorificado, pero nuestra alma se va con el Señor y está con el Señor. Entonces el descanso que la misma palabra de Dios presenta es grande. Entonces eso nos causa gozo, hermano. Nos causa gozo. Tristeza, claro, porque no le vamos a ver más. Eso pasó con mi papá. Pero también gozo, y un gozo que sobrepasaba toda tristeza. Porque él iba a estar con el Señor. Y un día voy a estar con él. Un día le voy a volver a ver. Pero en la presencia del Señor. Porque muchos dicen, a todo el mundo lo mandan para el cielo. A todo el mundo lo mandan para el cielo. No, hermano. Nosotros tenemos que evidenciar y entregarnos al Señor. Entregarnos a Dios. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Que Dios obre en nosotros. Que vivamos para su gloria, hermano. Ahí se evidencia cuando somos o no somos hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Hermanos, el gozo no se va a perder. El cristiano no pierde su gozo. Ese gozo se mantiene, ese gozo está firme en el Señor, porque está fundamentado en el Señor. Entonces, mi papá evidenció que él era un hijo de Dios. Claro, tenía sus errores, tenía muchas cosas, pero él se entregó por completo al Evangelio. Entregó su vida, incluso en el hospital, seguía trabajando para la iglesia, entregándose al Señor.
preocupándose de todas las cosas, porque él tenía un cargo ahí dentro de la misión. Entonces, yo vi su obra y me gocé, porque sé que está con el Señor. Entonces, hermanos, nosotros, aunque estemos pasando aflicciones, gocémonos. Aunque veamos que nuestra iglesia puede estar en cierta medida triste por la enfermedad de nuestro hermano, recordemos que pueden pasar dos cosas. Dios se puede glorificar en ambas cosas, en dos maneras. Puede restaurar a nuestro pastor, que es lo que esperamos, que es nuestra esperanza. Pero también tenemos que tener en cuenta de que Dios también puede darle el descanso. Entonces tenemos que pensar en todas estas cosas y no ser mezquinos, porque para nosotros nuestro gozo es estar con el Señor, ese es nuestro mayor gozo, estar con el Señor. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Pero no es que queramos buscar nuestra muerte, no, es que es un deseo nuestro de estar con el Señor. Entonces, ¿por qué se lo vamos a negar a otra persona? Que Dios nos bendiga, hermano. Y nos dice, por nada estéis afanosos. Miren, no nos afanemos. El afán y la ansiedad. No nos dejemos arrastrar por el afán y la ansiedad. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que roguemos con fe, creyendo de que el Señor obró. Veamos el ejemplo del centurión que va donde el Señor y le dice, le habla de su siervo que está enfermo. Y él le dice, bueno, yo voy a ir y voy a sanarle. Y él dice, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente con que des la orden, con que digas la palabra, él va a ser sano. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hizo? El Señor, ¿qué es lo que hizo? Se gozó porque ni aún en Israel había encontrado tal fe. Eso es orar con fe, creyendo de que Dios está obrando y que nosotros vamos a aceptar su decisión. Eso es. De que nosotros vamos a aceptar, porque nosotros a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. No, Dios no está limitado a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros somos quienes tenemos que aceptar su voluntad. Somos nosotros quienes tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Gocémonos, oremos al Señor fervientemente, pero aceptemos también la voluntad de Dios. Si nos dice sí, aceptémosla con gozo. Y si nos dice no, aceptémosla con gozo, porque es lo mejor. Porque la voluntad de Dios cuando se hace es por sobre todas las cosas. Y es lo mejor siempre. Siempre. Para usted, para mí, para todos. Para todo cristiano. Porque el mundo no podemos decir lo mismo. La voluntad de Dios es juicio para aquellos que no hacen su voluntad. Pero para nosotros tenemos la esperanza de vida eterna, tenemos la esperanza de gloria, de que nuestro cuerpo será glorificado, tenemos la esperanza de que vamos a estar siempre con el Señor, que le vamos a ver cara a cara, face to face, como dicen hoy en día, para que me entiendan los actuales. Hermano, y la paz de Dios, mire como dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, hermanos, es algo que viene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No es la paz que el mundo entrega, que dice, sí, va a haber paz. Aquí puede que tengamos paz, puede que no tengamos paz en este mundo. Pero la paz que entrega Dios es sobrenatural. A pesar de todo lo que pueda acontecer, vamos a tener paz. Hermano, dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña Dios. Eso es lo que nos enseña Dios. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios? Que nos dejemos controlar por el Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Nuestro texto habla acerca de lo mismo, de esa paz, a pesar de las aflicciones, esa paz que debe haber, esa tranquilidad, ese gozo,
regocijaos en el Señor a pesar de todo lo que acontezca. No busquemos las divisiones, no seamos de división, sino que seamos de paz. Busquemos la armonía, busquemos el amor, busquemos incluso dejar nuestros derechos de lado por amor del Evangelio. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios sea con usted, que Dios se glorifique en su vida. Esperamos de que la palabra de Dios haya sido de gozo. La semana que viene nos va a hablar de nuestros pensamientos y va a ser hermoso. Vamos a entender cómo nosotros debemos vivir en pensamiento. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. A ver, hay algunos si yo puedo mover. Ah, sí, sí lo puedo mover, mire. Hermana Janet, que ya la saludamos, ¿cierto? Nuestra hermana Miriam Cofré, nuestra hermana Ilia Reyes. Dios les bendiga. Nuestra hermana Gilda, que también la hemos saludado. Dios le bendiga, hermana. Nuestro hermano Orlando Urrutia, Dios le guarde, le bendiga. Nuestra hermana Rosa Valdebenito también. Y nuestra hermana Gilda nos dice, su paz es sublime. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Gilda. Nuestro hermano Luis Segura también sea bendecido. Está nuestra pastora conectada, nuestra hermana Tamara Maldonado, nuestro hermano Juan, creo que también veo por ahí, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Denise dice que Dios bendiga nuestro corazón para ser guiados siempre por Dios, para saborear siempre esa paz bendita. Amén, amén. Podría decir, esa es mi mujer. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludo a nuestros pastores. Saludos a nuestros hermanos del campo, a aquellos que nos estén viendo. Nuestra hermana Lilian Fuentealba dice saludos desde Santiago, saludos para allá también a todos nuestros hermanos. Nuestro hermano Alberto Llano, Dios le bendiga, Dios le guarde, sea con usted. Así que si a alguien me faltó, hermano, porque aquí yo veo solamente quienes la fotito y algunas veces no alcanzo a ver, pues hermano, se ve tan chiquitito, pero Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios sea con ustedes y vamos a orar, a entregar este servicio de escuela dominical y Dios nos permita poder seguir adelante cada día. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia, por su bendición. Gracias por su palabra, que es la que nos da gozo, la que nos da paz, la que nos da alegría y que permite que nuestra tristeza sea momentánea, pero nuestro gozo será eterno. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho y por lo que hará, porque estaremos siempre con usted. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Rogamos, mi Dios, por todos los enfermos, por todos nuestros hermanos que están padeciendo, sufriendo, porque muchas veces no es fácil recibir esta palabra de gozo y de alegría cuando estamos sufriendo. Pero rogamos de que usted, su Espíritu Santo, les convenza, porque es su palabra, y de que todo alto tiene su bajada, de que todo lo que acontece tiene su fin. Glorifíquese en nuestras vidas, permítanos gozarnos en usted, Padre. Rogamos también por la enfermedad de nuestro pastor, usted tenga misericordia de él, usted le sane en nuestro deseo, Señor. Glorifíquese en nuestra pastora también, que también ha estado malita de salud, enferma. Glorifíquese en ella también, Señor. Tenga misericordia. Y de todos nuestros hermanos que de una u otra manera están padeciendo, están sufriendo, usted les dé fuerza para seguir adelante. Rogamos su bendición, su bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Dios nos permita poder honrar su santo nombre. Nuestra hermana Miriam dice, amén, igualmente, bendiciones, hermano Moisés, junto a su familia. Muchas gracias, hermana, Dios le bendiga igual. A todas las familias, a todos quienes nos están viendo. Entonces, que tengan un feliz domingo, hermano. Tengo harto trabajo que hacer, así que no se preocupe, yo voy a estar ahí gozoso trabajando. Así que Dios les bendiga, hermano, sea con ustedes siempre. Hasta luego.